la disputa y la discusión no puede ser si existen o no existen las EPS. La discusión tiene que ser cuál es la gestión integral del riesgo, quién le va a responder por su salud a los individuos, a las personas, al ciudadano. Un saludo muy especial para toda nuestra audiencia de quienique.com. Hoy me encuentro acá con el doctor Augusto Galán. Él es director del Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud y también fue ministro de Salud durante el gobierno de Samper. Muchas gracias por estar acá. Muy buenos, ¿cómo está? Mucho gusto, muchas gracias por esta invitación. Y bueno, uno de los temas por los que más palo le han dado a Petro es por el sistema de salud. En la pasada instalación del Congreso, el 20 de julio, el presidente presentó unas cifras y afirmó que el caos en el sistema de salud no era real. Él habló sobre la disminución de la mortalidad infantil, también mostró unas cifras de inversión en equipos de salud para los municipios. Sin embargo, es bien sabido que el sistema de salud todavía tiene muchos problemas. Desde su perspectiva como experto en salud, ¿cuáles fueron los principales logros y los principales fracasos del gobierno Petro sobre el sistema de salud? A ver, yo creo que logros, pues un esfuerzo por fortalecer la atención primaria en salud. Tal vez un esfuerzo disperso, pero pues digamos hay que reconocer la intencionalidad que hubo en ese aspecto. Elevar la importancia de lo que es la prevención de la salud, la promoción, la prevención de la enfermedad, la promoción de la salud, el valor predictivo que ahora con nuevas tecnologías se puede realizar. Pues yo creo que desde el punto de vista discursivo, esa parte fue importante. Ahora, en el aspecto de resultados, pues ahí es donde sí vemos la problemática y como ciertos vacíos y dificultades. Por una parte, pues tenía una posición o ha tenido una posición ideológica con respecto al aseguramiento en salud y muy particularmente con la existencia de las aseguradoras, de las denominadas EPS. Eh, y el sistema de salud traía unas dificultades en el acceso a la prestación de los servicios por un incremento muy amplio de la demanda en prestación de servicios. Eh, y que no había una oferta o no ha habido una oferta que realmente responda a esa demanda de servicios. Ahí hubo un error por parte del gobierno porque interpretó que interviniendo a los agentes que gestionan o que gestionaban en ese momento la demanda, a varios de ellos, iba a solucionar los problemas de la oferta. Y realmente lo que ocurrió es que los problemas de la oferta se profundizaron. Entonces hubo un incremento que no habíamos visto nunca en barreras de acceso a la prestación de los servicios, un incremento en las peticiones, quejas y reclamos, más de 2 millones de ellas en el año 2025 y más de 310.000 tutelas por idénticas razones o por razones semejantes en el año 2025. Esas eran cifras que no habíamos tenido nunca. Y detrás de eso, pues había una iliquidez muy significativa del sistema de salud. Yo creo que eso es como los elementos centrales, junto con el tema de salud pública, que tampoco los indicadores muestran unos resultados adecuados. Frente al tema de las intervenciones a las EPS, pues ese ha sido un tema muy comentado, sobre todo el tema de la intervención a la nueva EPS, que hace poco conocimos sus estados financieros de 2024 y el gobierno reportó algunas mejoras. Sin embargo, quisiera preguntarle, ¿realmente estos resultados de las intervenciones han sido positivos, negativos? ¿Debería continuarse con estas intervenciones o cuál podría ser en este momento una salida para mejorar la situación de estas EPS? Pues se sabía con anticipación que las intervenciones no eran una solución
la problemática que podían estar enfrentando las EPS. Los antecedentes así lo demostraban. O sea, usted cuando hace una intervención, en el caso de estas entidades, usted lo primero que hace es eliminar los órganos de gobierno. Desaparece la junta directiva, eventualmente desaparece la asamblea, no hay pesos ni contrapesos y usted nombra un interventor que queda como única persona que toma todas las decisiones, sin pesos ni contrapesos. Entonces ya eso de por sí advierte una situación compleja de gestionar unas entidades supremamente grandes y supremamente difíciles en su operación. Adicional a eso, pues el tema de la falta de una adecuada financiación, pues termina afectando. O sea, si usted daña o altera, pues la operación de las entidades, la gestión operativa, y altera la gestión de financiamiento, pues obviamente eso no da un buen resultado y eso es lo que estamos viendo. Esas entidades, las intervenidas en particular, pues no tenían la mejor situación financiera, pero nunca habían llegado a los niveles de déficit patrimonial, de patrimonio negativo superior a los 12 billones de pesos que tienen esas EPS intervenidas, sin contar la nueva EPS. Si contamos la nueva EPS, podemos estar diciendo que con esas cifras que dieron, que realmente habrá que ver si son los balances definitivos, eh, pues estaríamos hablando de que las solas intervenidas tienen un patrimonio negativo superior a los 23 billones de pesos, que son cifras pues excesivas, muy grandes, son cifras que casi que no caben en la cabeza de esos números tan grandes, y que demuestran pues un descalabro, porque esas CPS tenían patrimonio negativo de alrededor de 1.5 o 2 billones de pesos, si mi memoria no me falla, en el año 2022. Entonces el deterioro ha sido muy acelerado y muy profundo. Uno de los temas sobre los cuales también se comentó mucho en este gobierno fue el de la reforma a la salud, que finalmente pues no logró salir adelante en el Congreso. Pues esta reforma buscaba la eliminación de las EPS como intermediarias. Finalmente esto no se hizo, hubo también como mucha polémica al respecto. Sin embargo, yo quisiera preguntarle si usted considera que para el próximo gobierno es necesario tener una reforma a la salud y cuáles serían sus recomendaciones para Pues esta. de manera inmediata me parece que no debería pensarse en una reforma al sistema de seguridad social en salud, porque de manera inmediata lo que hay que tender a atender es la estabilización del sistema. La realidad es que el sistema de salud está como un paciente en la unidad de cuidado intensivo en falla multisistémica. Tiene falla respiratoria porque no tiene acceso adecuado a la prestación de los servicios para usuarios y pacientes. Tiene falla circulatoria porque no tiene una adecuada liquidez y flujo de recursos en el sistema. Tiene una falla renal porque tiene retención de cuentas y tiene unas carteras muy grandes y unas carteras vencidas, retenidas. Tiene una falla neurológica porque tiene un exceso de fragmentación, la institucionalidad está debilitada, y tiene además como una especie de gran inflamación generalizada a este paciente, que es la desconfianza y la falta de confianza que hay entre diferentes agentes del sistema y de los agentes con el propio gobierno, con el gobierno. Entonces, eh, eh, proceder con esas EPS, hacerles intervenciones muy profundas, es como llevar a un paciente en un estado crítico de falla multisistémica a una cirugía mayor. Puede ser muchísimo más dañino esa acción. Entonces, lo recomendable sería en este momento estabilizar el sistema de salud, recuperar el acceso efectivo a la prestación de los servicios, crear un centro nacional de estabilización o una especie de puesto de mando unificado, para hacerle seguimiento permanente al acceso a medicamentos, a pagos, a cartera, a resultados, recuperar la liquidez del sistema, un saneamiento financiero
pronto, cumplir con los autos de la Corte Constitucional, que este gobierno no los cumplió, particularmente en el cálculo de la unidad de pago por capitación, y garantizar la continuidad de las redes. Y en cuanto a las EPS intervenidas, pues ese es un tema mayor, sin lugar a dudas, pero lo que nosotros pensamos, lo que yo pienso es que debería definirse con criterios técnicos, financieros y jurídicos cuáles pueden recuperarse de esas EPS intervenidas, cuáles requieren reorganización y pueden salir adelante, y cuáles deben liquidarse. Y en cualquier escenario de esos, cómo proteger a esos afiliados durante cualquier etapa de transición que se dé. Teniendo en cuenta esto que ya me venía comentando, ya me respondió un poco esta pregunta, pero igual quisiera hacérsela. ¿Cuáles serán los principales retos en materia de salud para el próximo gobierno y esas prioridades que sí o sí tienen que estar en la agenda? Yo creo que ese primero, estabilizar al paciente, estabilizar el sistema que ya lo describí. En segundo lugar, yo creo que se necesita recuperar la gobernanza y fortalecer los territorios. O sea, hay que recomponer la capacidad institucional del sistema mediante reglas claras, confianza entre los agentes, entre los actores del sistema, fortalecimiento de la gobernanza nacional y de la gobernanza territorial. La crisis actual no es solo un tema financiero, también es de coordinación y de operación. El otro punto, el tercero, diría yo, ya es la evolución del sistema hacia futuro, ¿no? Y ahí tenemos que hablar de atención primaria como estrategia organizadora del sistema. Ahí hay un estudio del Banco Mundial que no se ha tenido en cuenta con una serie de recomendaciones. Se presentó en diciembre del 2020, lo entregó el Banco Mundial en esa fecha y no se ha tenido atención sobre eso. Hay que hacer un aseguramiento moderno, o sea, la disputa y la discusión no puede ser si existen o no existen las EPS. La discusión tiene que ser cuál es la gestión integral del riesgo, quién le va a responder por su salud a los individuos, a las personas, al ciudadano. Y no puede estar eso disperso en una serie de instituciones públicas o privadas, sino tiene que haber un responsable que se encargue de ese aseguramiento moderno. Hay que modificar el modelo territorial de atención, hay que hacer una transformación digital e innovación, o sea, el sistema de información tiene que mejorar, necesitamos la data con mayor prontitud y con mayor eficiencia y mucha mayor transparencia. Y hay que trabajar en el mediano y largo plazo en la sostenibilidad y priorización. Eso tiene que ver con hacer el financiamiento sostenible, mecanismos de justicia distributiva que nos permitan incorporar racionalmente nuevas tecnologías que realmente agreguen valor al sistema de salud y a los pacientes y reducir el desperdicio, porque hay ineficiencias en el sistema de salud que no necesariamente son corrupción. Hay sobrediagnóstico, hay subdiagnóstico, hay duplicación de diagnósticos. Ese tipo de aspectos que llamamos la gerencia médica o la gerencia clínica tienen que trabajarse mucho en el mediano y largo plazo. Entonces son como esos tres elementos, la estabilización, la recuperación y la evolución hacia el futuro. Ya para finalizar, quisiera preguntarle, bueno, el gobierno podría, digamos que, atribuir este fracaso en su política de salud, porque como usted bien dice, las quejas han aumentado en cifras que no se habían visto antes. ¿Podría el gobierno atribuir a que esto sucede porque su reforma a la salud no pasó y no se pudo implementar y no fue aprobada? ¿Usted cree que si la reforma a la salud de Petro se hubiese implementado, el sistema de salud habría mejorado? No, la reforma de salud de Petro está en el FOMAC y esencialmente lo dijo el gobierno de Petro y lo dijo claramente, ese es nuestro piloto. Y los resultados en el FOMAC son realmente muy negativos. En vez de mejorar el FOMAC con la intervención que le hizo el gobierno nacional, ha empeorado sustancialmente. Y su situación financiera es muy delicada y la atención a los usuarios y pacientes
no es satisfactoria. Entonces, no, el problema de la reforma no fue tanto si la hubiera presentado Petro o no la hubiera presentado el gobierno de Petro, o no, es que no respondía a las necesidades del sistema de salud y no tuvo en cuenta 5 elementos centrales que requiere una reforma o un cambio de un sistema que regula y protege un derecho fundamental a la salud. No tuvo un plan definido, no tuvo un propósito y unas metas claras, no tuvo unos planteamientos de unos recursos precisos para que se cumpliera con ese plan y con esos propósitos. En segundo lugar, no tuvo en cuenta los avances adquiridos en el goce efectivo del derecho a la salud y no definió cómo los iba a proteger. Y no lo definió para la transición. El problema de la transición siempre fue una dificultad en la discusión, porque no se veía claro cómo íbamos a ir de X punto a determinado punto que se quisiera llevar el sistema y cómo íbamos a proteger a los usuarios y pacientes durante esa transición. Eso nunca quedó claro. No tuvo un aval financiero del Ministerio de Hacienda. Tuvo unos informes financieros del Ministerio de Hacienda, pero nunca un aval que demostrara que la reforma fuera sostenible. Y por último, no tuvo una verdadera participación de los diferentes agentes del sistema. Tuvo unas reuniones en donde le daban a los agentes del sistema 2, 3 minutos para que dijera como una especie de lista de chequeo, pero nunca una participación como la que pide la Constitución en estos aspectos de la reforma al sistema de salud. Entonces, el problema no fue simplemente un tema ideológico. El problema es que no cumplía con esos mínimos constitucionales para transformar el sistema. Bueno, pues me parece que tenemos un panorama amplio y también fácil de entender para nuestra audiencia de lo que fue el gobierno Petro en términos de el sector salud. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio, doctor Galán. Muchas gracias a ustedes. Mucho gusto.